pasar a los avisos. La semana que viene, el próximo miércoles, la reunión la tiene nuestra hermana Cristina y preside nuestra hermana Norma de Washington. Ahora vamos a leer nuestro texto lema, que está en el Salmo 51, 10. Lo leemos todas juntas, cuando lo tengamos. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Bien, y ahora vamos a comenzar a entrar ya de lleno hasta la meditación y vamos a buscar tener una lectura en el libro de Lucas, el capítulo 2. Lucas 2 en el Nuevo Testamento, página 66. Y voy a leer desde el principio para ponernos en ambiente. Y dice así: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, y cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que había de parir, y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que, como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betlehén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apriesa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días, para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual fue puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor: un par de tórtolas y 2 palominos. Hasta aquí la lectura.
Y vamos a retomar en el mismo capítulo a partir del versículo 36 hasta el 38, que dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Y ésta, sobreviniendo a la misma hora juntamente, confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bien, siguiendo con el estudio de las mujeres, hoy nos toca ver a esta mujer, Ana, profetisa, una mujer mayor, que como leímos, estaba en el templo en la presentación del Señor Jesús, después de que se cumplieron los días de la purificación de María, trajeron al niño al templo. Así que, y ella estaba allí, también otro hombre, Simeón, pero hoy no vamos a hablar, simplemente lo leí a modo explicativo, porque esto se lee siempre en Navidad, y es muy lindo recordar estas cosas, ¿no? Que a mitad de año recordar el nacimiento del Señor. Esta mujer era, dice la palabra, que era profetisa de una tribu, era judía, y estaba allí en el templo. Una profetisa o un profeta es aquel que anuncia cosas lejanas, pero expresa la voluntad de otro, en este caso, la voluntad de Dios. Y conocemos a los profetas Abraham, a Moisés, que hablaron en nombre de Dios, los mayores, Isaías, Ezequiel, los menores, los profetas menores. Pero esta mujer dice que era profetisa. Así que hablaba la palabra de Dios, era judía de muchos años, dice que era de la tribu de Aser, y era hija de Fanuel, que miró a Dios, quien miró a Dios. Así que esa era había tenido esa enseñanza, había sido desde muy pequeña instruida en la palabra, pero dice que era profetisa, así que ella también hablaba. Y yo pensaba, la creyó principalmente a la palabra de Dios, aparte de que nació con ella, la escuchó toda su vida, había creído en la palabra y conocía lo que dice la palabra de Génesis 3:15, ¿no? Cuando ya conocía que Dios le dice a la serpiente que ésta iba a herirla en el calcañar, pero que la descendencia de la mujer iba a herirla en la cabeza. Así que conocía eso, conocía donde dice Isaías 9:6, hijo nos es dado. Bueno, no me quiero, por ahí me pierdo, para no buscar muchos textos. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y después también conocía la profecía y ella también hablaba en qué ciudad iban a ser, que dice Miqueas 2, tú pequeña Betlén, en Miqueas, en uno de los profetas menores, Miqueas 5:2, mas tú, Betlén, Efratra, pequeña para ser en millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Así que ella conocía todas estas cosas. El Salmo 22, cuando habla de todos los quebrantos que iba a tener, pero sobre todo, mirando también Isaías 53, que muchas lo conocemos, pero es un texto que se lee mucho también a veces en las cenas, para recordar lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Recordar estas cosas, lo que yo le costé al Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él y angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así que pensando, ¿no?, que ella profetizaba y les decía a toda la gente que iba al templo, que se acercaba a Jerusalén, en cada año había muchísimos judíos, era la capital del pueblo, así que iba mucha gente al pueblo a escuchar la palabra, y ella les contaba estas cosas, ¿no? Profetizó. Dice que era una mujer viuda de 84 años, que había estado casada solamente 7, no dice si fue 84 años viuda, pero simplemente nos dice que era una mujer grande, que ya estaba en el templo, y el conocimiento y el amor que ella sentía que el Señor había tenido para con ella y para con la humanidad, ella realmente le daba esas gracias, y por amor al Señor le demostraba sirviendo, ¿no? Porque nos dice que ella hacía oración y que estaba en el templo constantemente, porque parece que su dormitorio hubiera sido el templo, ¿no? Porque ella dice que hacía sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, pero dice que no se apartaba del templo, no se iba. Y si nosotros vemos más adelante en el Nuevo Testamento, cuando les dice a las viudas que se hagan cargo de la familia, de sus nietos, ella no dice aquí que tendría hijos o familia, ¿no? Quizás estaba sola. Lo que sí dice es que ella no se apartaba del templo. Estaba, cuando el Señor vemos que nos invita a su casa, ella estaba en su casa intercediendo por los demás. Seguramente habría muchas personas con distintos motivos, inquietudes, algunos para escudriñar la palabra, otros con problemas físicos o de salud. Sin embargo, ella estaba sirviendo en ese lugar de día y de noche. Un ejemplo, ¿no?, para nosotras, que en estos tiempos cuánto nos cuesta venir a la casa de Dios, a pesar del frío, no solamente de la pandemia, sino que muchas veces también es cómodo poderla escuchar desde nuestra casa, pero cuántas veces nos cuesta venir al templo. Y sin embargo, esta mujer había entendido perfectamente bien la palabra cuando el salmista dice: mejor un día en tu casa, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Creo que está Salmo 84:10, para decirlo bien, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este era el sentir que ella tenía. Y había un texto que me gustó mucho también, que lo encontré en estos días, que dice en el Salmo 48:9: esperamos tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Ella conocería la palabra por ser profetisa. Esta palabra: esperaba misericordia en medio de tu templo. Y si no estamos en el templo, no quiere decir que no vamos a alcanzar misericordia en nuestras casas, en la oración, pero sí lo dice que en ese lugar que esperamos tu misericordia en medio de tu templo. ¿Cuántas veces pedimos misericordia para muchas cosas, nuestros hermanos, nuestras necesidades, que hay muchas y más en este tiempo? Pero ella había entendido el amor que Dios le había dado, se había mostrado para con ella y para con la humanidad, ¿no? Porque recordaba,
con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Así que conocía todo el sacrificio que iba a hacer el Señor Jesús por la humanidad y por ella misma. Por eso dice que también los consolaba a los que se acercaban, les hablaba y no dejaba nunca de alabar a Dios. Para no leer mucho, voy a leer apenas Colosenses 3:24. Colosenses 3. Sabiendo que del Señor recibís la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Ella no se servía a sí misma, servía al Señor, a quien la había amado primero, a quien ella le está compensando, porque recibís la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Me tocó mucho este texto, ¿no? Y después el Señor busca, Hebreos 10:24, y considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Esta mujer consideraba, aparte de amar a los hermanos, a los que se allegaban a ella, los provocaba con las palabras y las profecías al amor. Entonces, ella lo que intentaba hacer siempre eran bendiciones para sus hermanos, para Dios, a todo aquel que se acercaba. Efesios 4:2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a nosotros en amor. En ese amor, que si miramos en el capítulo del amor, en 1 Corintios 13, ella sabía el amor con que Dios la había amado a ella, que es el mismo amor con el que nos ama a nosotros. Es este amor, ¿no? El amor de Dios es, la caridad es sufrida, benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia será quitada. Así que esta mujer conocía este amor, y este amor que ella había recibido lo daba a sus hermanos, instando en buenas obras, a pesar de que oraba también por sus conocidos hermanos. Ella en la casa de Dios intercedía por otros, como nosotras, ¿no? Que tenemos en este tiempo dificultades en el cual venimos a pedir al Señor, cada una lo que siente, lo que tiene en su corazón, pero también para la iglesia y también por los demás, interceder por los demás hermanos. Y después de esto habla sobre el ayuno, que hacía el ayuno. Y yo voy a leer lo que dice nuestro hermano sobre el ayuno, porque realmente hoy en día no se hacen ayunos en las iglesias, en algunas sí, pero no se hace el ayuno, que es no comer. No significa tan solo abstenerse de comer o beber, sino que implica al hacerlo con el definido propósito de entregarse a la humillación en oración ante el Señor a fin de obtener la victoria sobre el pecado, la carne y Satanás, ya sea en la propia persona que lo practica o bien en favor de alguna otra. No es este acto en sí el merecedor de la merced divina, sino que simplemente es el medio para humillarse ante Dios, de quien esperamos recibir nuestras peticiones. Esta mujer hacía esto, ¿no? Ayuno. No comía para buscar estas cosas, ¿no? Pero también oraba, como dice, sin cesar, de noche, de día. Un ejemplo realmente a seguir. Y sobre todo, después de esto, que era
confesando al Señor, y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Como profetiza ahora, decía, el que había nacido iba a ser la redención de Israel. El Señor Jesús había venido a buscar lo que se había perdido, pero también nos viene a buscar a nosotros, un pueblo gentil. Si bien no somos judíos, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y ahora somos sus hijas, le hemos pedido perdón. Todas somos hermanas y hijas de Dios, así que esto lo hemos leído, entendido, aceptado y vivido. Pero ahora también tenemos que aprender estas cosas, que esta mujer que hacía oración y estaba en el templo, el Señor nos hace una invitación cada vez que se hace una reunión a que asistamos a su casa. Está bien, en estos tiempos hay mucha dificultad, sobre todo por esta pandemia, pero también es un riesgo de no enfriarse y muchas veces hay tristezas que nos dejan, no nos dan ganas de venir a su casa, o a veces también por un hermano, por otra hermana, pero sin embargo esta mujer habrá tenido su tristeza después de haber vivido solamente tan poco tiempo con su esposo. Podía haberse elegido otra situación, podía haberse ido a hacer otras cosas personales. Sin embargo, fiel al amor del Señor y también sabiendo que Él era fiel y verdadero, como en muchas partes también el Señor nos dice, ella se entregó a la oración y al ayuno. Fue de bendición a sus hermanas. Y realmente es lo que nosotras hoy quiero que nos quedemos con esto, ¿no? Aprender a contar a los demás también nuestra experiencia, a contar estas cosas que el Señor ha hecho con nosotros, pero no olvidarnos de amar su casa, de amar su palabra y de buscar al Señor en todo momento, y también de recordar que tenemos una puerta abierta, un poco de potencia, ¿no? Como nos dice la palabra, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero nos dice que tenemos una puerta abierta. Esa puerta la abrió el Señor Jesús. Y la abrió para que cada una de nosotras, sus hijas, entremos con nuestras peticiones, nuestras alabanzas, nuestros deseos, y también de interceder por nuestros hermanos. Y quería dejar por último un texto que me pareció muy lindo en el Cantar de los Cantares, el capítulo 2. El capítulo 2, el versículo 14, que dice: Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Siempre el amor del Señor se sigue manifestando hacia nosotros, llamándonos paloma mía. Qué hermoso que el Señor me hable así, que a pesar de estar en los agujeros, en los escondido en los escarpados parajes, en la rudeza de la roca, en las tristezas, en este mundo áspero, el Señor quiere oír mi voz, porque dice que es dulce y es hermoso tu aspecto. Y esa hermosura que podemos mostrar es la que el Señor nos dio, no por nosotras mismas, sino porque el Señor nos vistió de esa hermosura cuando aceptamos de gracia esa bendición de que Él murió por nuestros pecados. Así que así quiero pedirles que realmente, considerándonos ese amor que el Señor nos tiene a nosotras, también nosotras podamos ser agradecidas y servirle aún en lo más pequeño. Yo recordaba un texto que cuando me trabajaba en la Horita Feliz, me dio una hermana que decía: no descuides el don que está en ti, no dejemos de bajar los brazos, sino que recordemos lo que le costamos al Señor Jesús por amor a mí,
¿qué le voy a dar yo al Señor? ¿Cómo le voy a devolver ese amor tan inmenso que Él me dio a mí? Hermanas, que esta tarde el Señor nos bendiga a cada uno en cada cosa que le pidamos y realmente que así sea. Recordar los motivos de oración, siempre los que están en el grupo Iglesia, que son los más serios o los que necesitan más premura, no olvidarnos de orar por todos, pero me recordaba Mónica, nuestra hermana Mónica, no sé cómo seguirá, estaba con muchos dolores, no hablé con Marina. Los hermanos mayores, pensaba en Rulo, Cata, Esther, la hermana de Quequén, que voy a buscar, Elba, la hermana de Quequén, se me fue el nombre, que pidió Carol, sí, nuestra hermana Carol, hoy agradecía por la operación de su hermana, así que pero pensaba en ella también. Olguita, que siempre pide oración. Recordaba a Lidia, tampoco sé nada de Lidia, la mamá de Marcela, así que bueno, algunas otras hermanas mayores, y bueno, no sé, alguna otra oración que no recuerde. Silva, sí. Ah, perfecto, también, chiquita. Los hermanos mayores. Bueno, las reuniones del fin de semana también. Y no sé si hay algún pedido. Yo quería pedir por Maricel, porque estaba soñando y otra persona. ¿Cuál? El 5 se vacunó. Ah. Hoy estuvo mejor, gracias al Señor. Y Mariela está aislada también porque se feliz. Y Nemías contar con coronavirus. Tan complicado. Bueno, entonces las hijas. Bien. Por Maricel, si no oyeron, por Maricel y por Mariela. ¿Alguien más? ¿Alguien había pedido? Sí. Lorena, la cuñada de Melanie. Sí, Melanie pide por su cuñada, que tiene un problema matrimonial, pero que bueno, Javier está hablando con ella, va a hablar ahora, pero lo pide por Lorena, la cuñada de Javi. Bien, oremos entonces, hermanas.